Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. En Twitter y en Facebook también estamos como Miosotis Grullón. Miren, tenía previsto hace varias semanas compartir con él aquí en el programa, porque quería sacar un espacio para tratar todo lo concerniente a la situación del campo, cómo se da todo, los movimientos, todo en sentido general. Hice contacto con el agrónomo Ramón Santos. Ramón Santos es ex viceministro de Agricultura y desde hace muchísimos años, imagínense su vida productiva, se ha dedicado al campo, a todo lo concerniente, a los productos, a todas las situaciones que se dan en todos los órdenes. Para mí, un placer enorme compartir con Ramón en esta mañana. Ramón, mi saludo para usted. Gracias, gracias. A mí, un poquito más que a ti, me satisface porque tú no eres fan mío y yo soy fan tuyo. Y la verdad es que me siento muy contento de poder compartir contigo porque tengo la mejor de las opiniones sobre una persona abnegada. Yo que conozco lo que son estos temas de la televisión, verte a ti siempre viniendo en las buenas, en las malas, en las difíciles, en las lluvias, en la pandemia y en todo. Sé la fuerza de voluntad que hay que tener para mantener un programa como este, mantenerlo con la audiencia necesaria, que tú siempre lo has logrado. Y siempre te he admirado mucho. A todo el que he podido se lo digo. Digo, yo admiro a una gente muchísimo aquí en este canal, y en los dos canales de los Lamas. Y tú estás en primer lugar en eso, aunque Marco se ponga celoso. Gracias, Ramón. Ramón, la situación actual de nuestra querida gente del campo, ¿cuál es? Bueno, la situación de la gente del campo es, una parte es lo que se explota en la opinión pública, con intereses a veces económicos, otras veces políticos, pero la agropecuaria se ha manejado de manera normal. Hay continuidad del Estado en cuanto a eso se refiere, porque siempre ha habido buena armonía en las autoridades y en los técnicos agropecuarios de un gobierno y otro, pero hay una serie de situaciones que no fueron previstas y otras que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la gente que nos sentimos bien con que Luis Abinader sea el presidente, que tienen informaciones unas veces falsas y otras veces verdaderas, pero que es un gobierno que no ha actuado en función de quién tiene la verdad, sino de quién tiene la solución y buscarla. Hay malentendidos, malos entendidos, y es lógico que cuando entra un gobierno de una característica diferente a lo tradicional, y aunque tuviera la misma característica, la gente comienza a tratar de chequear qué va a hacer, en qué está, cómo va a ser el tema. Esta pandemia que le ha dado duro a todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, que se han hecho programas de subsidio para la población, pero que los subsidios nunca son suficientes, porque ningún país puede puede mantenerse a sí mismo. Es decir, el producto que genera, que consume una nación, ningún gobierno podrá dárselo todo, porque el día que se invente eso, ya no hay que hacer nada, más nada. O sea, el día que se invente que se le pueda dar todo a todo el mundo. Entonces, esta pandemia trae también una palabra que casi nadie usa, pero que a mí me gusta, que es incertidumbre. Incertidumbre, la gente lo usa de diferentes maneras, pero la incertidumbre agropecuaria lo que quiere decir es cuántas gallinas entro a poner huevos con esta pandemia y con las medidas de restricción, porque tú no sabes la economía hasta dónde. Tú sabes que a veces el toque de queda es a las 5 de la tarde y ya vamos por las 10 de la noche, entonces
Eso, lo incierto es lo que genera la incertidumbre. Entonces todo eso trae una serie de problemas, a veces se provoca menos producción y a veces menos consumo. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es la buena voluntad para que se solucionen las cosas. Hay un presidente que desde el día que entró, a los pocos días, estableció una tasa cero para la agropecuaria a través del Banco Agrícola en cuanto a financiamiento, que es lo más bajo que se ha dado aquí en este país. Pero sin embargo se escuchan, por ejemplo, amenazas para subir el arroz, que los huevos y algunos, que el pollo, que algunos productos de la canasta. ¿Por qué se está dando eso? Porque lo que te decía en principio, hay gente, primero hay una cantidad de gente que se guía de una noticia y en eso hace una especulación personal. Es decir, si yo estoy aquí contigo y alguien llama y dice que está comprando el arroz a 45 y a 50 pesos, cuando tú y yo salgamos de aquí, el primer saco de arroz que encontremos en la calle lo vamos a comprar para meterlo en el baúl de la casa. Entonces, pero la mayor parte es eso. Por ejemplo, vamos por parte. El arroz hace ya 2 décadas, más de 2 décadas, que lo maneja una cosa que se llama Comisión Nacional Arrocera, que está presidida por el ministro de Agricultura de turno, ahora Limber Cruz López. y en las otras ocasiones los ministros, pero tiene la virtud esa comisión de que aglutina a los productores arroceros, a los molineros de arroz, por representación, al comercio, a los importadores, o sea, aglutina a toda la gente que tiene que ver con el tema del arroz. Y siempre, desde los últimos 15 o 20 años, ha tomado las mejores decisiones. La primera decisión que tomó gobierno y comisión arrocera para ordenar ese mercado fue en el 1986, cuando a través de una situación que tenía Inespre, que le debía a los productores y molineros una cosecha y media de arroz, ya tú sabes el dinero que significa, un país que en ese tiempo producía 9 millones de quintales de arroz, quedó sin moral en el sentido de que les retiraron los recursos de los diferenciales del aceite y no tenía dinero, y hubo ese regalito para la entrada del presidente que entró en ese momento, que fue Joaquín Balaguer, en el 86, debiendo una cosecha y media de arroz. Entonces, él pasó ese arroz a la administración de una institución que siempre se ha manejado con cierta disciplina y pulcritud, que es el Banco Agrícola de la República Dominicana. Lo pasó al banco, pero a sabiendas de que a más tardar un año después, ese arroz iba a pasar al libre juego de la oferta y la demanda, porque esos monopolios ya no se usan, del Estado que sea el que compra todo, porque muchas veces los gobiernos hacen con muy buena fe un programa y entonces los que intervienen aparecen unos vivos que entonces le dañan el programa, como fue el caso del presidente Jorge Blanco, que quiso establecer un arroz para la población a 35 centavos en esa época, otro a 56 y el otro a 80. Y entonces, gente desaprensivo compraba el arroz de 35, lo pasaba por unos sedazos y lo convertía en el de 80, sacándole un 8, un 10%. Sí. Entonces, yo no sé si tú recordarás esa fecha porque eres muy joven, pero en esos momentos yo metí una máquina de esas reclasificadoras en el Gordo de la Semana, cuando Freddy tenía el programa, Freddy Vera, para que el pueblo viera qué era lo que pasaba con el tema del arroz. Y entonces luego tuvimos la necesidad de colorear el arroz natural para que los pobres lo conocieran en el colmado y lo reclamaran y lo exigieran. Una preguntita ahí mismo, Ramón. Se supone que mentalmente lo que uno piensa es que los gobiernos conocen todo, tienen acceso a todo, no hay forma de que nada se les escape. Mientras tanto, mira todo lo que tú estás puntualizando en este medio. Sí, es así, es así. ¿Cómo se le escapaban esas cosas? ¿Porque se le salían del control al gobierno de turno? Sí, pero lo que pasa es que cuando se hacen cosas así, eso fue prácticamente una mafia organizada, eso no es tan fácil, eso es un plan y ya se sabía que se estaba haciendo,
pero ya el gobierno estaba ya entregando. Pero estoy diciendo que probablemente no se hizo de mala fe. Si no se hizo en el interés de garantizarle a las clases más necesitadas un arroz a un precio inferior. Es como que yo te ponga a ti a comprar habichuela y te diga, no, no, esta categoría de habichuela va para ti a 10 pesos porque a 30 era de los ricos, hipótesis. Y tú cojas todas las de 10 pesos, la que tenga un % bueno, grande, y comiences a sacarla, y entonces la que te sobra, digamos 10 libras por cada 100, tú la vendes a otro precio y la otra la venda a 40 o a 50 pesos. Pues estuvo bien lo que hizo Luis Abinader, que desmontó el otro día lo del precio de la libra de pollo, cuando dijo, yo voy a vender un pollo entero a 125 y a 50 la libra. Sí. Le bajó la presión. Exacto. Ese tipo de planes son los planes que funcionan estando dentro del comercio libre, porque es igual que como la gente habla de que del mercado de la Duarte, del mercado del puente, cuando uno va para Villamella. Si tú quieres comprar plátano barato, yo te digo, vete al mercado. Ahora, si tú lo que vas a comprar son 8 o 10 plátanos, tú sabrás cuánto te cuesta, cuando llueve, cómo se pone eso, el calor, riesgo de cualquier contaminación por la aglomeración que a veces se hace en algunos mercados. Eso también hay planes para cambiar eso. Lo que quiero decir es que el libre comercio indica, también le da un mensaje a la sociedad, salga a defenderse y averiguar a dónde le venden más barato, porque ya los tiempos de que el gobierno te llevara el producto a la casa están como pasando. Sí. Entonces, si se estableció en el mundo un libre comercio, por lo menos en Occidente, en la mayoría de los países del mundo, en la gran mayoría, nosotros no podemos estar detrás y entonces decir, no, ahora vamos a hacer un mercado monopólico del Estado. ¿Cómo podríamos nosotros o el gobierno eliminar esa cadena de intermediación que permite que llegue tan caro a la mesa del dominicano? Mira, en eso hay más error que verdad. Ajá. Te lo digo porque yo soy del campo, yo conozco el campo y conozco los productores. El productor es productor, el productor no es vendedor de productos. Una vez se hablaba mucho de eso, cuando existían los controles de precios. Y una cantidad de productores se animó en traer su producto al mercado. Algunos nada más vinieron una sola vez. Y otros no volvieron jamás. Y otros hicieron un híbrido. Por ejemplo, yo tengo un pariente político que produce mucho plátano. Y él tiene un intermediario que es el único que le compra su plátano. Y él manda ese plátano prácticamente 3 o 4 veces a la semana aquí al mercado de la Duarte. Y él tiene las informaciones. Él sabe lo que es, pero él permite despojarse de ese margen, que se lo gane ese intermediario solo, para no estar todos los días haciendo una transacción de lo que va a hacer. Entonces, eso, en realidad, la gente ha querido satanizar los intermediarios. ¿Y por qué no decirlo? Nosotros, los que hemos estado en posiciones públicas, hemos ayudado un poquito en eso, porque cuando por la imprevisión no tenemos la cantidad de oferta necesaria, muchas veces tenemos que cargárselo a alguien. No estoy defendiendo los intermediarios, estoy diciendo que el intermediario es una cosa natural. El mejor intermediario que tú tienes en tu barrio cuando tú pasas, cuando a ti se te ha olvidado comprar una Toyota que tú tienes para una dieta y pasa un infeliz en una carretilla o en un triciclo con 8 o 10 Toyotas y tú le compras 2 o 3, ese es un amor para ti, pero ese es el último en la cadena. Entonces, eso, el productor, si tú vas a todas las cadenas de supermercados y hoteleras, muy pocas le compran directo a los productores, aún con la posibilidad de hacerlo. Primero, el productor, los que producimos no somos buenos intermediarios, a menos que produzcamos algo permanente, porque las instituciones de distribución de alimentos y las instituciones de alto consumo, como son los catering, los restaurantes y los proyectos turísticos, necesitan que tú le des una cantidad exacta. Cuando te piden son tantas libras de esto cada semana, los días tales. Entonces el productor tendría que ser muy inmenso y muy variado para poder cumplir con ese tipo de compromiso. Entonces, ¿quién es que se lleva? Si el productor no es, ¿quién es que se lleva entonces la mayor ganancia? No, la mayor ganancia depende de la circunstancia del momento en que esté. La mayor ganancia, quien debe llevársela es el productor.
pero no es un precepto tan grande, porque los que fabrican automóviles en Estados Unidos no ganan más que a ciertos importadores. Se lo voy a poner claro. Por ejemplo, pasó una guaguita el otro día por mi casa y él me vendió plátanos grandes a 5 pesos. Y él me dijo de que yo vendo a como yo compre. Y yo presumí que si me lo estaba vendiendo a 5 pesos, de un tamaño bueno... Lo compró a 4, lo a 3,5. No creo tal vez que lo haya comprado a 4, tal vez lo compró a 3 y se ganó 2 pesos. No es tan fácil. No es tan fácil, porque yo veo que los plátanos en otros lugares están mucho más caros. Lo que él me vendió a mí, yo presumo que tienen que estarse vendiendo en otro lugar, tal vez a 15 pesos, tal vez. No, porque lo que él te vendió a ti fue plátano FIA 4. ¿Qué significa eso? Una variedad, un híbrido de plátano, que no es nada malo, que la gente le ha cogido con que es malo, porque de que chupa mucho aceite. La gente que lo hace frito y la freidulera, ese plátano se vende más barato, pero al productor no le va mal porque es de alto rendimiento. O sea, un plátano regular, por ejemplo, de Moca, que es uno de los pueblos que más produce plátano, y es de donde yo soy, por eso lo pongo adelante. Un plátano regular, macho por hembra, criollo de Moca, aunque sea en secano, porque allá casi no hay ningún plátano con reguiadío, vale, por ejemplo, 10 pesos ahora mismo. El baraonero en la finca vale de 14 a 15 pesos. El baraonero en la finca. Sí, que es el plátano ese grande, claro, que tú lo has visto. Exactamente. Entonces, ese si plátano, eso en la finca, entonces el baraonero cuando llega... 18 a 20 pesos. Ajá. Es lo que llega aquí. No es como la gente cree. Lo que pasa es que si tú coges un plátano Fiat que te cuesta, que el productor lo vende en 6 pesos, por ejemplo, o en 7 pesos, por debajo de 8, ese plátano cuando llega aquí grande, tú lo puedes adquirir entre 11 y 13 pesos y 12 pesos. Pero si tú compraste y confundiste con esa variedad el baraonero que te cuesta 18, entonces dices tú en tu análisis, pero mira, ese plátano lo compró en 6, lo vendió en 6 o 7 el productor, se llevó la gran tajada del otro. Cuando hay abundancia, no hay esa intermediación tan notoria, en el sentido de que los precios son por un asunto del sentido de oportunidad. Si tú vas al mercado, por ejemplo, y compras 200 plátanos, y tú dices, yo no me necesito 100, pero me voy a llevar 200 por si acaso. Y cuando llega aquí, algún vecino tuyo se antoja, tú lo compras de allá a 8 pesos, se antoja, depende de tu buena fe, tú que no eres vendedora de plátano, y le dices, bueno, pero yo gasté mi combustible para ir a buscarlo y qué sé yo qué, yo se lo puedo poner a 14 esto si usted quiere. Entonces, ya la especulación se mudó ahí de sitio. Entonces, lo que quiero significar no es que yo defienda a los intermediarios, sino que el intermediario es una clase importante y necesaria en el negocio, y hay que decirlo con responsabilidad. Aunque especula, claro que sí, porque cuando un intermediario coge un camión de plátano y tiene 3 días en el mercado, 3 días dura en el mercado, de 2 y 3 días para vender, cuando la cosa está difícil, se va con la cabeza para abajo, para el interior, perdiendo. No es verdad que el día que tiene chance, que en vez de ganarse 1 peso, se gane 2 por unidad, deja de ganárselo. Eso se entiende, ¿me entiende? Ramón, usted no se puede ir de aquí sin decirme qué es lo que está pasando con los huevos. Los 9 huevos, y 10 pesos por un huevo. Bueno, los huevos es prácticamente la misma historia, con la diferencia de que los huevos tienen una situación de planificación bastante compleja, porque acuérdate que hay gallinas que ponen los huevos que van a echarse para que salgan las gallinitas que ponen los huevos que nos comemos, abuelas. Y todo eso es un proceso que lo planifica la Comisión Avícola Nacional con los productores. A veces... Pero son a diferentes precios. Por ejemplo, un colmado te lo vende a 10, pero tú vas al supermercado, compras el cartón completo. Y te sale a 7. Sí, entonces, ¿por qué? Yo sé la teoría de que los colmados tienen que vender más caros.
No, es que es Mercado Libre. El colmado sabe que tú compraste esos 2 o 3 huevos hasta que pase por el supermercado. El colmado sabe que tú no eres su cliente. Tú no compras los huevos tuyos en el colmado, a menos que sean 1 o 2. Tú compras en el súper. El colmadero sabe que tú mandaste a buscar esos huevos porque no tienes de otra. Porque no hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, con el poco volumen que él vende, tiene que distribuirle a los gastos a tu huevo y a tu plátano. Me decía un colmadero el otro día que me dijo que ese plátano él lo estaba vendiendo a 30. Digo, pero ven acá, mijo, pero sí, yo lo compré a 17, pero yo tengo que cargarle a los plátanos ese gasto porque tengo que coger para la Luperón, para qué sé yo qué. Y me hizo esa historia. Y yo no le quise añadir, para no ayudarlo mucho en la conversación, decirle, y además tú sabes que eso fue porque se le olvidó en el súper. Sí. Porque ellos saben, el detallista tradicional nuestro ya no es el mismo detallista. Y existe por un sistema que hay aquí de que los productos se los llevan a su establecimiento. Antes tenía que ir donde un mayorista. Todavía alguna cosa va. Pero en Puerto Rico, por ejemplo, ellos desaparecieron. ¿Por qué al colmadero no le ha importado nunca decir, pero si yo vendo más caro voy a vender menos? No, ellos no pueden competir con esas grandes cadenas. La gente no iría ahí. Ellos con lo que se desenvuelven bien es con la cerveza fría de noche. Ahí es que ellos cuadran entonces. Claro, pues claro. Tienen que pagarlo hay todo. colmados que venden muchísimo más de cerveza que de comida. La comida es poca que venden los colmaderos, porque esa es una especie en extinción. Los grandes centros y en muchísimos países han desaparecido. Por ejemplo, en Puerto Rico ya no hay detallistas, hace muchos años. Y entonces ellos se arreglan, ya tampoco hay tanta pobreza que antes. Un colmadero era el banco del sitio, el que le prestaba los 100 pesos a la gente. Ya ese discurso ha ido desapareciendo porque ya la gente tiene su tarjeta, ya los colmados tienen Verifone, algunos, una parte. Sí, algunos ya lo tienen. Es otro esquema. Eso es como los comentarios negativos que quieren hacer del gobierno con respecto a los alimentos, que la gente tiene mucha aprehensión porque se están estrenando un estilo distinto. La gente tiene que entender que es otra época. Oye, yo me junto con unos coroneles amigos míos y exactamente a la hora del toque de queda se van, digo, pero ustedes no son coroneles, y dicen, no, ya no es lo mismo. Entonces, esta gente también, lógicamente, yo le concedo su inquietud. Están viviendo un tiempo diferente porque hay un presidente cercano, abierto, que cambia de carne y hueso, que puede equivocarse como ser humano. Ya esos dioses, oye, de que fulano dijo que eran 14 y tienen que ser 14 porque el presidente no puede decir que no. Esta es otra etapa la que se está viviendo y el que no se inscribe en eso se va a quedar viejo como yo. La incidencia de los precios, de los altos precios de los combustibles, incide. Porque uno siempre ha dicho, si aumentan más, suben más los precios de los combustibles, entonces vamos a tener los precios de la canasta familiar más caros. Sí, incide en todo. Lo que tú tienes que determinar es cuánto incide, porque también la gente es muy ligero para querer justificar cosas. Por ejemplo, por eso le hago la pregunta a usted. Por ejemplo, un camioncito que viene del Cibao, que gasta, hipótesis, 25 galones, gasta lo mismo 25 cuando está más caro. Si subió 10 pesos, son 250 pesos. Si subió 10 pesos por galón, son 250 pesos. Tiene que dividírselo a los 15,000 plátanos para que tú veas cuánto le dan en centavos. Porque yo una vez dice, no, tengo que vender los 10 más. No es así. Incide como en todo, en el transporte público, en todo. Y qué bueno que tú hayas mencionado el combustible, porque es un producto que no depende de nosotros. Y ya hay todo un programa y otros que se están elaborando con respecto a comenzar a usar la energía eléctrica, que es una línea diferente en cuanto al medio ambiente y ese tipo de cosas. Es que es otra época, la gente tiene que entender que es otra época. Lo que te decía ahorita de los militares es que ya se está cumpliendo la ley en todo y hay una justicia bastante y lo suficientemente independiente. Es verdad que cuando uno comienza con una justicia de este tipo,
en un país que ha vivido siempre en el desorden y en la influencia y que los presidentes son reyes, a veces se le entorpecen cosas para hacerlas. Pero vale la pena ese entorpecimiento porque la sociedad está satisfecha y contenta con que las cosas se hagan con pulcritud. Ya este país no vuelve jamás a poner su afecto y su cariño en gente que no crea el país, que tienen la pureza y la pulcritud correspondiente. Señores, las gracias al ingeniero Ramón Santos, ingeniero agrónomo Ramón Santos, por venir a compartir con nosotros. Ramón, ha sido un placer enorme para nosotros arrojar luz en medio de tantas situaciones complicadas, porque la gente no juega con los productos, porque con eso la alimentación es 1A aquí en el país. La gente puede tener la fe, y escúchame un segundo final, y la confianza en saber que no importa el cultivo, la cebolla, lo que sea que tenga un problema, sabe que las autoridades del sector agropecuario, dirigidas por el ministro Limber Cruz, con todos los técnicos que están en las posiciones oficiales, que son de buenísima calidad, van a buscar junto al presidente Abinader la solución que sea necesaria para el bienestar y la seguridad del pueblo dominicano y su alimentación, y para la felicidad de los productores nacionales, que fue el primer aporte que hizo Luis cuando salió presidente a través del Banco Agrícola con tasa cero para la agropecuaria. Señores, las gracias a Ramón. Tenemos que irnos al corte. Al regreso, más de este espacio.